Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo, como siempre, el horario en que vean este video. Saludamos a todos nuestros visitantes, a todos nuestros amigos, les agradecemos que estén con nosotros. Los invitamos también a que den los likes, que nos apoyen con esto, que compartan esta publicación con sus amigos, su familia, sus conocidos. Eso nos ayuda muchísimo a cumplir con esta tarea, que es la de difundir estos temas que tienen que ver con la historia marítima de Acapulco y en general con otros temas también más amplios, pero que nosotros abordamos aquí en el museo. Entonces, dicho esto, pues saludo a Alfonso. Hola, maestro Marcelo. Buenos días. También saludamos a nuestros colaboradores que están detrás de cámaras, a Roberto, a Edgar, por allá está también Manuel, Uriel, en fin, a nuestras becarias, Brenda, a Ana. Y dicho esto, bueno, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a iniciar un tema que es bastante amplio, que tiene que ver con este libro, que fue publicado... Acapulco en el sueño. Acapulco en el sueño, sí, por que si fue no se alcanza a leer. ¿Perdón? No, por si no se alcanza a leer. Ah. Ajá. Acapulco en el sueño fue publicado por la Fundación Cultural Televisa, que es en 1951 o 53, no recuerdo bien. De un autor, es un libro que tiene textos y fotografías. Los textos son de un autor del cual Alfonso va a platicar largamente sobre esto, Francisco Tario. Un autor poco difundido, poco conocido en los ámbitos literarios del país, mucho menos locales, y fotografías de una magnífica fotógrafa que fue Lola Álvarez Bravo, una de las mejores fotógrafas de México de los años 50, 40, 50, junto con su hermano, don Manuel Álvarez Bravo, que también... fue un fotógrafo de gran relevancia en México. Por cierto, yo lo conocí en Chilapa. ¿A quién? A Manuel Álvarez Bravo. ¿Nuestro hermano? Sí. Andaba fotografiando ahí a la gente, él hacía caras. Y entonces recuerdo muy bien, porque su actitud con su cámara, bueno, tenía varias, llevaba 3 cámaras. Las cuidaba así. Recuerdo muy bien que nos encontramos, ahí nos presentamos, en fin. Y fuimos a almorzar a un restaurancito ahí en el centro de la ciudad de Chilapa. Y pues le dijimos, oye, vente para acá. Dice, no, yo tengo primero, dijo, tengo que atender a mis niñas primero. Y eran sus cámaras, a limpiarlas, dejarlas perfectamente después del día de trabajo, ¿no? Con una actitud que a mí me sorprendió, con una actitud muy amorosa, ¿no? Con sus cámaras. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema. Pienso, me decías, Alfonso, que posiblemente ocupamos... No, van a ser 2 programas. Sí. Este programa y el que sigue, porque es un tema amplio. Sí. Entonces, en un primer momento, en un primer programa, vamos a hablar un poquito, Alfonso va a dar un poco el contexto. ¿En qué contexto? Es decir, ¿cómo era México en el momento en que Tario escribe, no solo los textos para este libro, sino otros más, ¿no? Que ahorita Alfonso va a presentar, para darle una visión un poco más amplia, más completa de este autor, este escritor, en el marco del Acapulco de los años 40, 50, ¿no? Que se da aquí hasta los 60, porque él estuvo aquí hasta los 70, ¿no? Principios de los 70. Se va de México por una circunstancia que ya vamos a explicar, y fallece, me decías, Alfonso, en el 77 en España, porque él se va de México hacia España después que fallece en Madrid, después que fallece su esposa también aquí en Carmen Farr. Entonces, pues, dado este pequeño preámbulo, pues sin más, Alfonso, adelante con el tema. Sí, de manera particular me parece un tema complejo y difícil porque, al menos dentro de la esfera de la literatura mexicana, siempre se utiliza o se ha utilizado a Tario, al igual que otros autores, como para presumir
que eres parte de una élite y que no. Es decir, si conoces a Tario, realmente eres un intelectual o tienes formación. Si no lo conoces, pues eres un cualquiera, ¿no? Y lo cual pues me parece sumamente dañino, ¿no? Y nocivo para la literatura, el que se pondere tu calidad, no sé si literaria o de escritor o como pensador, de acuerdo a qué autor conoces o a qué no. Es absurdo. Sí, sí. Sí. Pero también tiene que ver porque Tario, pues hay que decirlo, es un autor que se ha dejado de lado, ¿no? Realmente es reciente. Bueno, no puedo llamar... No tuvo, como bien dice Mauricio, en su época el prestigio literario, ¿no? Que tuvo, por poner un ejemplo, Octavio Paz. Claro. Sí. Por eso también es que es complejo hablar de él, porque la pregunta es, bueno, ¿cuándo realmente una obra literaria es buena o cuándo no? Uh-huh. Y no solamente eso, ¿dónde escribe o desde dónde escribe? La relación que tiene Tario con Acapulco no solamente es literaria, por haber escrito lo de Acapulco en el sueño, pues, sino es física. O sea, Tario vivió aquí, sí, claro, ¿no? Claro. Tario era dueño de Cine Río, le gustaba, ¿no? Era fanático del cine, de la fotografía, y también, ¿no? Existe la trujuñuela de que deja el Cine Río porque sale amenazado. Entonces Tario sufrió, al igual que muchos acapulqueños, las extorsiones y la violencia del municipio. Sí. No, muchos antes de que todo eso fuera ¿Eso fue moda. ¿En qué tiempo, qué época, qué año más o menos? Fue antes de que falleciera su esposa, ¿no? Entre los 40 y los 50. Ah. Sí, porque su esposa, si no me equivoco, fallece en el 67. Sí. Pero también Tario vivió mucho tiempo en la Ciudad de México, en la calle de Etla. Si o sea, no se retira, se va de Acapulco por las amenazas, bueno, y que fallece su esposa y vive en la Ciudad de México. No, están entre esos periodos. Sí. Okay. Sí, pues iba y venía. De hecho, el cine se supone que era de un familiar político, que no era directamente de él. Ajá. Ajá. Pero bueno, independientemente de su biografía o de las fotos, ¿no? Que se toma Tario aquí arriba del Corsario, sí, si no me equivoco. Sí, claro. Sí, en Ensenada de los Presos. Sí. Sí. ¿De qué es lo que escribe Tario? Bueno, Tario escribía, en primera instancia, su obra, ¿no? Tario publicó los siguientes libros: Aquí abajo en el 43, La puerta en el muro en el 46, Equinoccio en el 46, Yo de qué amores sabía de 1940. Mientras escribe eso vivía en la calle de Etla. Uh-huh. Pero a la vez no estos viajes a la Ciudad de México, que dice, o estancias, Breve diario de un amor perdido en el 51, Acapulco en el sueño en el 51, Tapioca Inn o Mansión para fantasmas en el 52, y ya pues en Madrid, ¿no? Ya cuando se fue para allá, Una Violeta de más. Perdón, Alfonso, ¿esta obra es poesía o prosa? O son cuentos. Cuentos. Y la novela, sí, y obras de teatro. Sí. No escribió poesía. Pues prosa poética, ¿no? Si le quieres llamar así. Sí. No, es exactamente sí. Okay. Poesía. Pero bueno, los temas de Tario a los que siempre vuelve es la muerte, el suicidio, el incesto, los fantasmas, la locura, el amor y lo absurdo, ¿no? Son temas completamente freudianos, si le podemos llamar así. Pues sí. Sí. Y la pregunta aquí es, Tario no es un mal escritor, de hecho, Los cuentos de la noche es precursor, y se quiere llamar así, ¿no? Precursor de la literatura fantástica en México, ¿no? Antes de Juan José Arreola y todos ellos. Ajá. Sí. Que de hecho se fue opacado por todas esas figuras literarias. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué en su momento no se le reconoce, ¿no? No se le reconoce como precursor? Y hay figuras como Alejandro Toledo que han estado insistiendo, ¿no? Sobre él y queriendo recuperar sus textos, ¿no? Y lo que realizó. O sobre todo el legado, ¿no? Bueno, en primera instancia, Tario no era como que... No era un escritor que se dedicara
¿cómo le podemos llamar así? Pues a esto de la vida literaria por completo, ¿no? Las presentaciones, estar ahí, todo. Ya, claro. Sí, era bastante pues reservado en ese sentido, aunque en la casa de Etla sí llegó a visitar o tuvo conexión, ¿no?, con otra gente, pues quizá famosa de su época, Octavio Paz, Elena Garro, José Luis Martínez, ¿no?, el de Pasajeros de India. Ah, magnífico. Sí, Antonio Peláez, ¿no?, el pintor, Lola Álvarez Bravo, Iba, Rosendo Monteros, la actriz, Juan Solorio, que también era pintor, Manolete, el torero, y Guadalupe Amor, la poetisa. La que tiene del notario de Cuauhtémoc, ¿no? No, no sé si es su esposa de Cuauhtémoc, no sé. No, pues estamos hablando de los años 40, que tiene rato. Sí. Ajá. Pero bueno, tenían ese tipo, ¿no?, de tertulias literarias, pero siempre se mencionaba pues que Tario era una persona que no estaba de lleno metido, ¿cómo decirlo? Es que utilizan mucho ese término cuando un escritor o un intelectual da conferencias y está ahí, ¿no? Que como el exceso de vida literaria, no sé cómo lo mencionó. Lo mencionó una vez y lo mencionó en un programa pasado o en la presentación de Oscar Páez, pero se me olvidó, ¿no? Sí, que insiste. De hecho, no es extraño esto, porque no todos los escritores tenían una vida social así tuvieron una vida social muy rica o muy profusa. Hubo escritores, el caso de Revueltas, por ejemplo, ¿no? Que pues... Bueno, él sí tenía una vida social no muy... en la cárcel. Sí, él no tenía vida social porque se la pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. A lo que voy es que... Pero era muy famoso entre los presos, sí. Sí, bueno, ahí sí. Sí, bueno, escribe precisamente Los muros de agua, escribe a raíz de su estancia en las Islas Marías, ¿no? Pero a lo que voy es que no es extraño que escritores no tengan ese roce social que se menciona, ¿no? Que vayan a recepciones o presentaciones, conferencias. No son muchos los que hacen eso. Y algunos de ellos huyen de ello. Algunos de estos escritores. Me viene a la memoria a Carlos Fuentes, cuando le preguntaron en una ocasión por qué vivía en Londres. Y entonces él dijo, es que cuando yo vengo a México, si me quedara en México no podría escribir, porque en México me invitan a almorzar, a desayunar, y eso dura hasta las 12, 1 de la tarde. Luego me invitan a comer y la comida se prolonga hasta las 6 de la tarde, y luego si me invitan a cenar, acabo yo a las 2 de la mañana, y dice, ¿a qué hora voy a escribir? Por eso dice que vivo en Londres, que son más austeros en este aspecto, ¿no? Por eso entonces ¿cómo diría yo? Tario era un hombre reservado. Dicen que sea ese símil con los fantasmas a los cuales él escribe. Sí, exacto. Entonces, a lo que voy, insisto, ¿no? Normalmente los escritores en vida, pues la mayoría no son reconocidos. De hecho, creo que se me pasó decir que no es su nombre real, ¿no? Francisco Tario es un seudónimo. Sí, su nombre real era Francisco Peláez Vega. Eso bueno, fíjate, yo no sabía eso. Sí, es su nombre real. Entonces, guardaba, ¿no? Como que esta distancia, incluso esa distancia, sí, con mayor razón, claro, por supuesto. Bueno, adelante. Bueno, la otra cosa que me hace falta hablar, que a él le gustaba el fútbol, ¿no? Jugaba fútbol de portero, aprendió a tocar el piano, o tocaba el piano. Le gustaba el cine, tanto que tuvo un cine, ¿no? Entonces eran como que sus grandes pasiones, la literatura, el cine, el fútbol y el piano, sí. Más o menos tiene como que pues ya el dibujo completo, ¿no? de su persona. Ahora, el México de los años 40, que es cuando se publica, ¿no?, su primera obra, es este México que viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un México que deja después de... Bueno, hay que recalcar que ¿cuál es el México que ingresa, ¿no?, a la Segunda Guerra? Es el México post-revolucionario, donde se intenta fundar de nuevo este Estado con el nacimiento del PNR, que después sería el PRI y todo esto, pero que en una primera instancia
tiene un auge por el nacionalismo y por las culturas no solamente originarias, sino vivas, ¿no? En ese sentido, se comienzan a fundar todas estas instituciones públicas como el IPN, la ENA, el INA, la Universidad Nacional con Vasconcelos. Será el auge de la novela postrevolucionaria. Sí, claro. Entonces intentan rescatar todos estos valores sociales y deseos de la revolución y consolidarlos de manera institucional, ¿no? Ahora, Cárdenas, que prácticamente constituye, ¿no?, muchísimas cosas del Estado mexicano tal como lo conocemos, deja ese legado. Bueno, no en vano está la expropiación petrolera, ¿no? Sí, claro. Sí, deja ese legado y comienza la Segunda Guerra Mundial con Ávila Camacho. Y bueno, pues la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que existen pues las dos narrativas de que lo gana la URSS o lo gana Estados Unidos, o los aliados. Ajá, los aliados, sí. De hecho es algo que se sigue discutiendo, ¿no? Pero eso tiene que ver más con la cuestión de la propaganda que con hechos históricos, ¿no? O fuentes verificables, porque realmente el coste de vida humana, pues quien lo para, pues es la URSS, ¿no? Quien toma Berlín es la URSS. Los aliados, ¿no?, los gringos, los ingleses, y todos ellos no en vano van corriendo a Berlín porque no querían que el comunismo se expandiera a toda Europa. No en vano, después de que toman también o que termina la Segunda Guerra, los aliados vuelven a intentar planear ahora sí atacar la URSS para ya desintegrarla porque no querían que existiera. No, claro. ¿No? Realmente le tenían un temor y lo veían como un enemigo al acecho. Los europeos seguían aterrorizados, o por lo menos esa es la idea, desde que bueno, no, en ese caso no la URSS, sino la Rusia derrotó a Napoleón. Más bien, sí. A partir de ahí, el gran oso ruso era el fantasma que se le venía encima a cada, y todavía lo siguen haciendo, porque tal como están las cosas, siguen en las mismas. Pero bueno. No, ya es parte de su imaginario. Sí, ¿no? Así era el mundo, ¿no? Un mundo que todavía no comprendía qué estaba pasando en Europa con el advenimiento del fascismo. No entendían qué era esto. O sea, ellos Europa pensaba que eso no les iba a pasar, que ya habían pasado la Primera Guerra Mundial y que eso ya no se iba a repetir. Y sorpresa, no solo se repitió, sino que fue peor. Pero sí. Bueno, seguí. Entonces, el México, ¿no?, que está después de la Segunda Guerra Mundial, también sufre estos efectos de lo que se llamó el baby boom, ¿no? Que es el regreso de los soldados y todo ello. Aunque en México no hubo en realidad grandes cantidades de tropas, ¿no?, que se movilizaran hacia allá, lo que sí sucedió, aparte de los movimientos los braceros, es que por la cercanía de Estados Unidos se contagió de este imaginario y propaganda anticomunista, claro, pro familia, ¿no? Casi, pues conservador, no en todos los términos, de todo aquello que sonara inmoral, pues tenía que hacerse un lado y eso estaba mal, ¿no? La indisciplina. Sí. Y también coincide con ciertos movimientos pro homosexuales y todo esto. Si no me equivoco, ya comienza, ¿no?, la semilla de todos los que serían hippies y todo eso en aquel momento. Entonces, y también estaba el auge del psicoanálisis, ¿no?, en Argentina y algunos lugares de América Latina. Principalmente. Sí. ¿No? Sí. Entonces, México va como que en esta espiral casi forzada o a la par por el regreso, ¿no?, y el término de la guerra. Pero aquí también seguíamos, no sé si la palabra es sufragando, pero se seguía impulsando toda esta narrativa nacionalista y también esas cuestiones del muralismo, ¿no?, esas cuestiones de la patria, el indigenismo y todo lo de la novela postrevolucionaria. Entonces, cuando Tario escribe, prácticamente le escribe a un público inexistente que está acostumbrado a consumir
pues son cosas que tengan que ver con el fervor a la patria, el futuro, la familia, la paz y una vida estable y burguesa, ¿no? O pequeña burguesa. Itario, al escribir sobre la muerte, los fantasmas, el incesto y lo absurdo, no encontró cobijo prácticamente en la más media, ¿no? Era casi un autor, pues fue, ¿no? Un autor pues mal recibido, ¿no? Silenciado frente a una lógica donde los valores que imperaban eran otros, ¿sí? Así es. Entonces, muchas veces me recuerda mucho a este autor brasileño que se llama Rubén Fonseca, que escribe sobre la violencia y describe situaciones límite con tal puntualidad que en realidad parece pues hasta bastante siniestro, perverso él, ¿no? Como autor, cómo puede escribir desde muertes o violaciones o cualquier otra atrocidad, ¿no? Que realizan los seres humanos, pero siempre desde una prosa bastante lúcida y desde una perspectiva hasta poética, ¿no? Pero bueno, eso no quita que deje de ser violencia, ¿sí? En su tiempo, ¿no? Y me pregunto quizá ahora si Rubén Fonseca o ciertos autores podrían escribir, ¿no? Con esa soltura al público actual. Porque, pues vamos, cada hombre, bien decía, ¿no? Omar Bloch es hijo de su tiempo. Se parece más a su tiempo que a sus padres, ¿no? Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Entonces, Tario, en sus cuentos o en su obra, al escribir sobre todo esto, realmente causa pues escozor, ¿no? Un choque frente a todos esos valores que se habían estado imponiendo no solamente desde el Estado mexicano, sino desde fuera, ¿sí? Sí. Cosa curiosa porque, y es una de las cuestiones también paradigmáticas, ¿no? Es el mismo Estado también mexicano el que promueve la obra de Acapulco en el sueño, sí, pero las obras anteriores y todo ello parece que no, que pasaron de noche, ¿no? Yo pienso que esto tiene que ver, es que en América Latina, yendo un poquito más lejos, después de cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en realidad para América Latina le fue bastante bien con la guerra. ¿Por qué razón? Porque países como México, el caso de Argentina, por ejemplo, también se convirtieron en los proveedores de materias primas, principalmente de Estados Unidos. Y por lo tanto la economía de estos países, de México, de Argentina en general, de los países latinoamericanos, pues fue un auge. Por ejemplo, el proceso de industrialización que se dio en Argentina durante esta época explica o no se puede marginar del ascenso del peronismo, por ejemplo, ¿no? En el mismo caso, parecido aparece México con el fenómeno de Cárdenas. Pero después de Cárdenas, y en general en América Latina, cuando termina la guerra, había un sentimiento de afirmar estos valores pequeños burgueses. Es decir, ya no nada de guerra, sino se afirmaban en valores la familia, Dios, patria, libertad, ¿verdad? Y entonces un autor como Tario, que cuestiona de alguna manera valores muy profundos, como al hablar de temas como el amor, la muerte, todo esto que acabas de mencionar, pues obviamente que no encajaba dentro de este paradigma que se genera después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina. Bueno, en general en el mundo, en el mundo no diría en el mundo, porque Europa estaba más preocupada por reconstruirse que por otra cosa, ¿no? Pero no encaja con esta idea afirmativa del presente, es decir, este es el presente que queremos, o sea, el presente de Dios, patria, libertad, frente a los excesos totalitarios en la propaganda de aquella época, porque se hablaba del totalitarismo, del fascismo, sí, de los nazis, pero también de Stalin. O sea, sí, era por partida doble el asunto, entonces había que reafirmarse, pero de otra manera, es decir, con todos los valores que finalmente nosotros entendemos y hemos hablado aquí del alemanismo en el caso de México. Pero también es bastante hipócrita porque sí, en aquel momento, sí, ¿a qué es a lo que me refiero? En aquel momento Acapulco y La Habana, como bien dice, ¿no? Jorge Garibay, ¿quién es?
El de... Creo que sí. Sí, es Garibay, ¿no? Su apellido, que sí. escribe sobre Acapulco. En Acapulco, sí, Que claro. se vuelven famosos, o el sitio predilecto para los viajeros estadounidenses, porque ahí podían satisfacer sus deseos sexuales, ¿no? Alcohólicos y de perversión. Y sin, ¿no? Sin restricciones. Sí, exacto. Sí. Sin Entonces, límite. Sin límite, sí. Y casi gratis, ¿no? Barato a comparación. Entonces, me parece curioso, ¿no? Que por un lado se promulga dentro de la propaganda de Estado, ¿no? Tanto gringa como mexicana, este tipo de valores, y por otro lado, pues se permite que Acapulco o La Habana pues sean el hervidero, ¿no? El hervidero de chance, ¿no? Sí tenían la isla, ¿no? De ese personaje famoso que no podemos decir la palabra, pero existía aquí en Acapulco, ¿no? Pues sí, era una isla parecida. Pero bueno, a lo que voy, eso por un momento, o por un lado. Y por otro, pues no en vano Octavio Paz con El laberinto de la soledad, intentando explicar, ¿no? El deber ser mexicano, pues se vuelve tan famoso, tan top, ¿no? Es como si él realmente escudriña, ¿no? Sí. Escudriña el alma. El alma mexicana. Sí. Que en realidad eso me parece algo tan abstracto y tan bobo. Totalmente. Que... No sé, yo nunca en ningún lugar he podido presentarme cuando alguien me pregunta que de dónde soy como mexicano. Nunca en ningún país, cuando he viajado fuera, no sé, a mí me siento, no me sienta bien decir eso. Si a mí me preguntan de dónde soy, yo digo, pues yo soy de Acapulco. Y ya está. Claro. ¿No? Claro. Pues yo soy acapulqueño y ya está. Claro. No digo de otro lugar. Digo, se me hace mucho más preciso que la otra, ¿no? Nunca he dicho, no, yo soy mexicano. Eso no me suena bobo. Yo nunca lo he dicho en ningún lugar. Yo no llevaría la bandera así de México o algo así al Everest. Sí, con las familias, ¿no? Que me han recibido fuera, lo que les he llevado han sido saleros o fotografías que hacen los artesanos aquí con las imágenes de la quebrada. Y ahí los tienen. Sí, se los llevo así, los cuidaba así y se los llevaban, ¿no? Y ahí los tienen. Entonces, a mí, ¿no? De manera particular siempre me resulta como que muy difícil. O abstracto decir, no, soy mexicano, o intentar pensar qué engloba ser mexicano, no lo sé. Yo nomás sé que es ser acapulqueño. Eso no sé. Es lo que pretendió, sí. Lo que pretendió Octavio Paz. Sí, yo no sé si realmente se podría decir, porque no sé, me parece algo muy complejo, ¿no? Meternos a todos ahí. Y en todos lados hay cosas completamente diferentes dentro del mismo México, no solamente los acentos. Entonces, Tario escribe durante esta época, durante este periodo, ¿no? Que viene de este México postrevolucionario, que este México que deshizo el Estado porfirista, que está construyendo un Estado moderno, tal como lo conocemos, ¿no? Que reivindica los valores sociales, que reivindica el pasado, ¿no? Glorioso y prehispánico. También que se inventa que México existe desde lo prehispánico, cuando en realidad pues no es exactamente muy preciso eso que digamos, ¿no? Sí. Lo cual no significa que no sigan existiendo unas herencias, ¿no? Pero pues el México tal como lo conocemos pues no es prehispánico. Es como en el programa pasado, ¿no? Que mencionamos que cierta persona dijo aquí que el fuerte de San Diego es prehispánico, ¿no? Sí, esa fue. Sí, es un desatino. Entonces, cuando él comienza a escribir todo esto, y con sus inquietudes y con todas sus pasiones, realmente no encuentra un nicho, si le podemos llamar así, dentro de la población que lo reciba. Así es. Sí. De hecho, estaría interesante pensar que quizá el libro más famoso de él es Acapulco en el sueño. Sí. Puede ser, sí. Hay muy poca gente que conozca que escribió más, sí. ¿no? Sí. Y Acapulco en el sueño, pues sí fue una obra por encargo y todo, pero conserva un poco de su mística, si lo podemos llamar así, ¿no? Porque incluso la prosa o la prosa poética que ejerce para describir la ciudad es bastante lúcida, mítica y hasta fantasmagórica, porque siempre menciona cosas que no están, ¿no? Menciona la ausencia,
Y me parece curioso pensar sobre eso, porque se supone, bueno, no sé si se suponga, ¿verdad? Pero a mi entender y partes de lo que he leído, por ejemplo, con María Zambrano, que menciona que la poesía es nombrar la ausencia, ¿no? Entonces, Tario de manera constante vuelve, ¿no?, a eso. Hay un cuento en su serie de libros de la noche, el de la noche del buque, donde ese buque se estrella sobre la roqueta. No, la quebrada. Sí, se estrella, ¿no? Un buque sobre la quebrada. Vaya. Pero pues un buque fantasma, ¿no? Y todo eso. Sí. Y me parece impresionante cómo se puede jugar con lugares reales y a la vez volverlos inexistentes y fantásticos, ¿no? Más bien fantásticos. Sí, por eso es que era precursor. Y es lo que se está, bueno, que Alejandro Toledo, ¿no?, que es precursor de la literatura fantástica, ¿no?, en México. Ahora, en realidad no es... la pregunta aquí también es... Sí, no es que Tario escribiera mal y no es solamente que no encontrara un nicho dentro de la población mexicana, sino también la cuestión aquí está en pensar cómo realmente un escritor, porque lo menciona incluso Mauricio, ¿no?, obtiene el privilegio literario o la fama literaria dentro de su época y de su tiempo, ¿no? Y casi todo hoy en día y en aquel momento, ¿no?, está sesgado por las cuestiones del Estado, ¿no?, del reconocimiento que te da el Estado respecto a tu trabajo y a tu obra. Sí. ¿A qué es a lo que me refiero? Los premios, los concursos, ¿no? Las publicaciones mismas que se pueden hacer desde editoriales públicas como el Fondo de Cultura Económica o Educal, y la difusión del contenido de tu obra en las escuelas, ¿no? Los recitales y todo este tipo de cosas que se utilizan en la educación pública. Entonces, Tario no anduvo de nada de eso. No, sí. A diferencia de muchas otras personas, ¿no? Que hasta Octavio Paz, si no me equivoco, hasta fue embajador de México en la India. En la India, claro. Sí, fue embajador. Que fue famoso su renuncia con la cuestión del 68 en Tlatelolco. Ahí es donde, según él... Él estaba en la India en ese momento. Sí. Vale. De hecho, se indigna, y le causa una terrible urticaria, ¿no?, el comentario de Vargas Llosa. ¿De qué? Cuando dice que México es una dictadura perfecta. Cuando dijo, y que Octavio Paz se puso frenético con eso. Le cayó muy mal porque, pues... bueno, Vargas Llosa antes de que se volviera... Antes que se volviera marqués. Sí, antes de que se volviera marqués. Y entrara a la nobleza. Cuando era joven todavía. Todavía el Vargas Llosa de La Ciudad y los Perros. Sí. ¿No? Que, por cierto, yo recuerdo esa novela cuando, siendo estudiante, bueno, causó una gran furor. O sea, fue muy leída en aquellas épocas allá, en mis épocas de estudiante. Pero eso se le olvidó a Vargas Llosa y pasó a formar parte de Vox y toda de hecho, sí, ¿no? Ya la élite ultraderechista española, ¿no? Por supuesto. Sí. En fin, perdón, adelante. No, se me olvidó. Que Octavio Paz creo que escribió El arco y la lira. Sí, claro. Cuando estaba en la India. Sí, aquí está El arco y la lira. Sí, creo que sí, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí. Entonces... esas cuestiones del prestigio literario muchas veces están sesgados no solamente por las cuestiones de los premios estatales, sino también con esta afluencia a los círculos literarios y todo este tipo de vainas, ¿no? Hoy en día sigue siendo pues parecido, ¿no? Porque tenemos la Fundación para las Letras Mexicanas, si no me equivoco, está el FONCA, ¿no? Bueno, ya el FONCA ya no existe. ¿No, ya no existe? No, creo que... Que yo sepa, sí. Sigue sacando convocatorias año tras año. ¿Sí? Sí, para publicaciones. Bueno. Sí. El PECTA, ¿no? A nivel estatal. Y los demás premios, ¿no? Que cada estado tiene. Sí, de poesía, poesía, novela, ensayo y cuento. Sí.
el Andino, de poesía, Sí. Juan José Arreola, de cuento, que es de Jalisco también, Sí. y de novela, creo que de Nuevo León, a Alfonso Reyes. Creo que sí. Sí, premios de hacer novela, sí. Pero bueno, han habido casos, ¿no?, muy paradigmáticos ya ahorita en esta época contemporánea, donde incluso esos premios son arreglados, ¿sabes? Que salió apenas que una autora, no, que no hay que decir su nombre, que según participó en un premio y que lo ganó, pero salió a relucir que antes ya tenía un contrato para la misma obra. Sí. Y el premio nada más era un pretexto para darle la plata, ¿no? Pues claro. Sí. Entonces, es como en todo. De hecho, me viene aquí a la mente Mauricio, ¿no?, que es el que escribió esta tesis sobre Tario. Él alguna vez nos contó que participó para... Eso será quizá en el 2020, ¿no?, cuando teníamos como 23, 24 años, no me acuerdo, para entrar a la Fundación para las Letras Mexicanas. Y Mauricio tiene una educación muy sólida sobre el tema, pero el pretexto que le dieron es que era muy joven, ¿no? Dice, no, está muy bien, ¿no?, tu obra, lo que has realizado, no. tus estudios, pero es para gente de más de 30. Pero en la convocatoria no venía eso, ¿no? No venía que tenías que tener una edad. Sí. Ahora, saliéndonos un poquito de Tario y retomando esta cuestión de lo del prestigio, porque me gustaría elaborarlo un poco más. Hay otra persona aquí de Acapulco también que ha resaltado, bueno, hay varias, ¿no?, pero de las que yo conozco, porque no conozco muchos, Alan Valdés, que es hermano de... ¿Cómo se llama? De Raúl, exactamente, que no nos viene a ver y nos desprecia también desde París. Ya tiene quién sabe cuánto tiempo. ¿Nos desprecia desde París? Pues sí, porque le decimos que venga y viene y no nos ve, ya no nos quiere. Válgame. Lo vamos a regañar también, ¿no? Es de esa línea de amigos que se va y ya no quiere volver, ¿no?, a Acapulco. Pero se dan cuenta que aquí andamos. Pero bueno, el hermano de Raúl, Alan, él ganó el Nandino 2020, si no me equivoco. Yo le traje ese libro, maestro Marcelo, el de La pérdida de la voluntad en el agua, si no me equivoco. Creo que sí. Sí. Alan es muy bueno y también deja entrever esto, ¿no?, cómo explorar el lenguaje por el lenguaje mismo para acercarnos un poco más a la poesía, ¿no? Porque el tema en sí mismo de su obra, pues es el lenguaje. Sí. No es exactamente que se enfoque, ¿no?, en algún tema. Y lo maneja muy bien. Ahora, hay demás personalidades que han ganado, ¿no?, aquí premios. Acapulco tiene sus concursos también, ¿no? Sí, claro. Acapulco en su tinta. Ya no me acuerdo cuál más. Hay otro más, pero ya no me acuerdo. Sí, Acapulco. Ese es el más. Premio municipal de poesía, Sí. de literatura. No, de poesía, de ensayo y no sé qué. El gobierno del estado también tiene sus premios, ¿no? Que eso siempre entran en polémicas, ¿no? Ahí siempre que no los pagan o que los pagan un año después. Entonces, el estado, mal que bien, hasta yo me he vuelto ahí Que inmerso, rechazan, ¿no? precisamente, que rechazan trabajo porque es el único. Sí. O sea, sacan la convocatoria y de repente se presenta un solo trabajo y lo rechazan por haber sido el único. O sea, ¿de dónde se ha visto eso? Pero O sea, eso es absurdo totalmente. Ahora, independientemente de eso, Ajá. bueno, esa particularidad ahí, eso yo me lo he ganado a pulso y no pasa nada. no, pero A lo que voy es que el Estado, mal que bien, ha intentado generar como que un ecosistema Sí. para los escritores, ¿no? Que son mal pagados, Sí. que prácticamente su obra no se difunde, pues también, porque muchos de esos premios, por ejemplo, aquí en Guerreros, cuando se ganan, no se publican, ¿no? Nadie espera incluso que se publiquen, quizá muchos nada más van por la plata y pues ya mal que bien es eso, ¿no? Sí. De 15,000 pesos a no tener nada, pues es suficiente. Entonces, todo eso influye en el prestigio literario, en lo que diría Gramsci, ¿no? La conformación de los intelectuales orgánicos, ¿no?, de un país o de una comunidad, ¿sí? ¿Qué tan inmerso estás en todo ese ambiente, en todo ese hasta espectáculo? Las ferias, ¿no? El Palacio de Minería, las de Guadalajara, pero bueno.
De hecho, México, no me atrevo a decir quizá otros países de Latinoamérica porque no los tengo tan presentes, pues el trato que tienen a sus escritores y a la gente que produce arte realmente se queda muy atrás a comparación de otros países. Sí, lo que ofrecen sigue siendo bastante poco. Sí, porque por poner un ejemplo, yo recuerdo clarito que en el PECDA te ponen cuál es la cantidad de dinero mínimo que tú necesitas para producir, ¿no? Pero ¿y eso por qué? No entiendo. Pues porque se supone que van a estar el estimado, pues, de cuándo te van a dar, ¿no? Vaya, no sabía eso. Pero pues si lo pones en ese término, pues mínimo, pues ¿qué ocuparía un salario mínimo, no? Sí. Y hay veces quizá que el presupuesto ni siquiera incluye o no se le acerca al salario mínimo. No, o sea, realmente de ese absurdo de que, bueno, te vamos a ayudar durante un año, 12 meses, pero pues nada más te vamos a dar que 30,000 pesos. Pero si divides esos 30,000 pesos en el año, pues ni siquiera es un salario mínimo. No, claro. No, tienes que chambear. Claro. Sí. Yo quisiera hacer un comentario sobre esto. Mira, yo creo que hay una diferencia muy importante entre México y, yo diría, prácticamente el resto de los países latinoamericanos. Y esa diferencia se establece o existe por un hecho incontrovertible, que es la revolución. Uh-huh. No hubo una revolución de la magnitud y la relevancia que tuvo la Revolución Mexicana en ningún otro país de Latinoamérica. Ahora, esto provoca que el Estado mexicano se convierte de alguna manera en un mecenas. El caso del muralismo. Ahí el Estado mexicano impulsa directamente a los muralistas, bueno, hablando de Rivera, es decir, ya los conocemos, Tamayo, Siqueiros, todos ellos lo impulsan. En el caso también de la literatura, bueno, Martín Luis Guzmán fue, si mal no recuerdo, creo que secretario de Educación. Un hombre que yo aprendí mucho de México leyendo El Águila y la Serpiente, uh-huh, por ejemplo, que me parece una novela magnífica desde el punto de vista didáctico, es decir, cómo describe pues lo que fue la Revolución Mexicana. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esto lo tenemos así, y esto persiste hasta prácticamente Cárdenas, porque cuando estamos hablando de los 40, cuando llega el alemanismo, hay una fuerte reacción en contra de esto. No nos olvidemos el pequeño detalle que durante creo que es en el 38, al final del periodo de Cárdenas, bueno, se funda el PAN. Sí. ¿No? De hecho, el PAN se funda como reacción a la expropiación petrolera. O sea, esa es la idea. Entonces y íntimamente ligado con el franquismo y la falange española, sí, y el nazismo. Y bueno, y entonces llega el alemanismo en este ámbito. Y bueno, se expresa, esto lo hemos dicho aquí en nuestro programa. De hecho, tristemente, maestro Marcelo, yo tengo un compañero que estudió con nosotros que abiertamente es fascista, Dios, sí, pero y me da un terror porque yo, no, ese pana, no, un día, Dios no lo quiera, nos da un tiro entre ceja y ceja. Sí. Y reivindica estas posturas del fascismo desde la cristiada. Ah, claro. Sí, desde la cristiada. Claro, sí, claro. Entonces, esta reacción que se produce ante todos estos valores que provenían del movimiento revolucionario, pues se expresa, por ejemplo, en el caso de Acapulco. El alemanismo, el proyecto urbano de Acapulco que desarrolla el alemanismo, tira por la borda lo anterior, es decir, el proyecto de... por ejemplo, la idea esta de que debería ser el mar, luego la playa, la costera, sí, bueno, y los edificios, eso se tira por la borda y entonces a mansalva se empiezan a establecer construcciones, edificios pegados al mar y le quitan toda la plusvalía a los terrenos siguientes. Entonces, bueno, de esto ya hemos hablado, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, es decir, este es el ambiente en el cual aparece Escribetario también. Sí, pues era, si lo podemos llamar así, no sé si existe, pues un adelantado, ¿no? Un poco a su época. Y los temas que le interesaban no eran muy bien recibidos pues por el ambiente social ni nacional. Nada, sí, nadie se ocupaba
se iba a andar ocupando de la vida, del amor, la muerte, el incesto. Sí, si no me equivoco, hasta Octavio Paz lo tenía en mala espina. No sé eso, pero no me causaría ninguna. Sí, eran vecinos, algo que eran vecinos. Creo que sí eran vecinos, algo me ha dicho a colmo de mal. Sí. Bueno, entonces a eso vamos, ¿no? Es decir, cómo México, y también el caso de Latinoamérica, pero cómo México que reacciona principalmente al movimiento cardenista, pues tiene consecuencias que ya hemos hablado de ellas aquí, vamos a seguir hablando, pero indudablemente en el cual un autor como Tario pues no era bienvenido, porque esos temas prácticamente, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿De qué está hablando este señor? Eso es de cosas que a nosotros en este momento no nos importa. Me viene a la mente la frase, no sé si sea apócrifa o no, de Freud cuando va llegando a Nueva York a dar una conferencia sobre psicoanálisis, que lo están recibiendo así, ¿no? Mucha gente, y que le dice, ¿no? A una persona que está al lado suya, se me escapa su nombre, que le dice, y no saben que les traemos la plaga. Sí. Sí, bueno. Sí, respecto a Estados Unidos hay mucho que hablar. No, pero pues él lo decía por ese tono, ¿no? Sarcástico de que sí. Pues el psicoanálisis es muchas veces disruptor de un montón de valores, ¿no? Tradicionales. Sí. Pero bueno, en términos generales y simples, ese era el contexto, ¿no? Ahora, como la obra de Tario es mucho más profunda y densa, vamos a dedicarle a otro programa. Claro. Sí. Y también, quizá para aclarar un poco de cosas, ¿no? Como quedaron sueltas. Y pues hasta ahora sería todo, ¿no? ¿Usted quiere agregar algo más, Marcelo? No, nada más quería agregar una anécdota respecto a los Estados Unidos. Yo porque soy mala, no me gustan para nada los Estados Unidos. Lo que hizo Valle Inclán, José María del Valle Inclán, un famoso autor de la generación del 98, español, que era muy irascible. Y entonces cuando llega a Estados Unidos, le preguntan ahí en la estación migratoria, creo que ahí por la Estatua de la Libertad o no sé dónde, una de las preguntas que le hacen, creo que todavía la hacen ahí, la migración en Estados Unidos, ¿viene usted a matar al presidente de Estados Unidos? Le preguntan y Valle Inclán dice, sí, precisamente vengo a eso. No lo dejaron ni entrar, lo mantuvieron ahí, al siguiente barco lo mandaron para Europa de regreso. Un poco como es decir, lo que está sucediendo hoy en día no es nada nuevo. Bueno, muy bien, entonces, Alfonso. No, pues nada, eso, Marcelo, pues era eso nada más. Y la próxima sesión pues vamos a hablar sobre ya la obra como tal, las fotos de Lola Álvarez Bravo, sí. El contenido de Acapulco en el sueño, el contenido, ¿no?, de las obras de Tario, de sus cuentos, su obra de teatro y su novela. Así es. Sí. Sí, vamos a hablar, agregar la parte esta, bien menciona, la parte de la fotografía del libro de Acapulco en el sueño. Vamos a hacer un pequeño análisis semiológico de estas fotografías, así muy sencillo para que los entendamos. Es decir, ¿qué expresan estas fotos? Porque de eso vamos a tratar. Muy bien, entonces, si no tenemos nada más pendiente, pues una vez más agradecemos su atención hasta ahora. Los esperamos, insistimos. Va a ser el siguiente, vamos a seguir con este tema. Y pues una vez más agradecerle a nuestros compañeros que están detrás de cámaras, a todos ustedes que nos están viendo. Alfonso, muchísimas gracias. Y pues nos despedimos hasta la próxima. Sin olvidar darle, como dicen, darle like. Me gusta de compartir. Compartir esta emisión. Que ya que se acaban la temporada. Ya vamos en la segunda temporada. ¿Cuántos nos quedan? ¿Qué programa es este? ¿El 14? ¿Quedan 6? 6 programas más para terminar esta segunda temporada que ha sido pues bastante exitosa en cuanto a la más difícil que ha tenido entre todos nuestros visitantes. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima.